¿qué tal chicos? Bienvenidos a su canal Pisen. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante de la parte de física y el tema es ley de Ohm. Ahora, muy importante chicos, nosotros tenemos que reconocer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta fórmula, podemos trabajar una pirámide que vimos al principio de los cursos. Recuerden que la pirámide nosotros la vimos en uno de los primeros temas, que era el movimiento rectilíneo uniforme. La V la podemos colocar arriba, R en esta parte y la letra I en esta. Recuerden que dependiendo la variable que ustedes quieran despejar, pueden taparla y así poder obtener su fórmula. Por ejemplo, si quiero la resistencia, me queda voltaje entre intensidad de corriente. Ahora, muy importante chicos, tenemos que definir qué significa cada una de las variables que nosotros tenemos en esta fórmula. Por ejemplo, V. V es lo que nosotros llamamos diferencia de potencial, o vulgarmente también la solemos llamar voltaje. Este se mide en volts. Ahora, la letra I es intensidad de corriente y esta se calcula en amperes. Y por último tenemos R, que es la resistencia eléctrica. Ahora, imaginemos nosotros de la siguiente manera, chicos. El voltaje o diferencia de potencial es la cantidad de electrones que nosotros vamos a aplicar en dos extremos de una resistencia para que estos fluyan en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente es básicamente la cantidad de electrones que se están moviendo en determinado momento dentro de nuestro circuito. Y R, como bien lo dice su nombre, es una resistencia. Por lo que ustedes ven en historia, la resistencia siempre es una oposición a algo. En este caso, es una oposición a el flujo eléctrico por medio de los electrones. Ahora, es muy importante mencionar lo siguiente, chicos. Si nosotros despejamos nuestra fórmula de esta manera, encontraremos el enunciado de la ley de Ohm. Recuerden que los enunciados en física son bastante importantes, puesto que llegan a preguntárnoslos en los exámenes de admisión. Por ejemplo, la intensidad de corriente podemos ver que es directamente proporcional a el voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si el voltaje crece, la intensidad de corriente tiene que crecer. Si la resistencia crece, la intensidad de corriente va a disminuir. ¿Vale? Es muy importante tener esta fórmula. Ahora, una forma bastante sencilla de recordarla es decir, Victoria, reina de Inglaterra. De esta manera nosotros podemos hacer un juego de palabras y recordar de manera sencilla nuestra fórmula. Ahora, de la mano de esto tenemos que mencionar lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica podemos recordarla diciendo Pedrito vive en Inglaterra, ¿vale? Ahora, ¿qué es la potencia eléctrica? Es la rapidez con la que los electrones pueden moverse por medio de un circuito eléctrico, ¿vale? La potencia se calcula en watts. Esta es importante en los componentes electrónicos, por eso es que cuando nosotros compramos un estéreo, de lo que suelen presumir las agencias de los estéreos es la potencia con la que pueden disipar la energía eléctrica transformada en sonido. Ahora, muy importante chicos, nosotros podemos ver dos componentes en circuitos eléctricos que a su vez forman un circuito mixto. Los tipos de circuitos que podemos ver son circuito serie y circuito en paralelo. Ahora, muy importante chicos, ¿cuál es la diferencia que vamos a poder encontrar nosotros para saber si es un circuito serie o un circuito paralelo? Lo que nosotros podemos observar es, si solo se tocan en una terminal, estos estarán en serie. Por ejemplo, las series navideñas. Ahora, un circuito paralelo. Un circuito paralelo es en el que las resistencias coinciden en dos puntos. Ahora, muy importante, ¿en dónde podemos encontrar nosotros un circuito paralelo? En la estructura o en cómo está conectada la electricidad en nuestra casa. Pongamos un ejemplo del por qué. Si en un circuito serie una resistencia deja de funcionar, la otra también dejará de funcionar. Por ejemplo, lo que ocurría hace mucho tiempo en las series navideñas. Si un foquito se fundía, toda la serie dejaba de prender.
Entonces, la manera en la que nosotros podíamos verificar o comprobar que volviera a funcionar era ir probando un foquito por foquito. Ahora, cuando nosotros estamos en paralelo, si se funde el foco del cuarto de su papá, no se fundirá el cuarto de ustedes, ¿vale? Entonces, aquí son independientes. Ahora, una manera de calcular la resistencia total en serie y la resistencia en paralelo son las siguientes. Ahora, muy importante, cuando ustedes vayan a la universidad, van a encontrar muchas veces este símbolo. Este símbolo representa una suma desde I igual a 1 hasta N. N sería el número de resistencias que nosotros tenemos. Básicamente, explicado de una manera sencilla, es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y así sucesivamente con las resistencias que tengamos. Muy importante, cuando las resistencias están conectadas en serie, mientras más resistencias tenga, mi resultado tiene que ser más grande. Ahora, cuando nosotros estamos en paralelo, volvemos a encontrar el símbolo de suma. ¿Cómo reescribiríamos esto? Podríamos verlo como 1 entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre una resistencia en serie y una resistencia en paralelo? Que mientras más resistencias tenga en paralelo, el resultado se va a ir haciendo más pequeño, ¿vale? Esa es la diferencia marcada que nosotros vamos a tener entre las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Ahora, me gustaría que pasáramos a ver un ejemplo bastante sencillo de cómo podemos aplicar la ley de Ohm. Y será el siguiente. Nos preguntan, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por dos resistencias en serie? Al estar conectadas en serie, lo único que tenemos que hacer para encontrar el total es sumarlo directamente, ¿vale? Ahora dice, si la diferencia de potencial aplicada es de 70 volts. Ahora, anotando nuestros datos, el voltaje es de 70 volts. Estos serían nuestros datos. La resistencia total, como están en serie, es básicamente la suma de 3 ohms más 4 ohms, lo cual nos da 7 ohms como resultado. Y la pregunta, como bien nos dice en el principio, es ¿cuál es la intensidad de corriente? Ahora, ya tenemos los datos. Pasamos a ver nuestra fórmula. La única fórmula que nosotros podemos trabajar por las variables que están trabajando en este ejercicio sería Victoria, reina de Inglaterra. Quiero dejar solo la letra I. R está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, nos queda voltaje entre resistencia. La última parte sería realizar el procedimiento. El procedimiento nos dice a nosotros que básicamente es dividir el voltaje de 70 entre la resistencia que es de 7. Por lo tanto, nos quedaría así. La intensidad de corriente es 70 entre 7, lo cual da como resultado 10 amperes. Ahora, en el examen de admisión pueden llegar a preguntarnos dos cosas. Lo que es la intensidad de corriente, como en este caso, o un segundo ejercicio podría ser ¿qué potencia circula por estas resistencias? Lo que nosotros podemos decir es que para poder calcular la potencia necesitamos al voltaje y a la intensidad. En este caso, el voltaje ya sabemos que es de 70 volts y la intensidad la calculamos de 10 amperes. Por lo tanto, la potencia sería de 70 volts multiplicados por 10 amperes. Y esto nos genera como resultado 700 watts de potencia, ¿vale? Y bien, chicos, este es un ejercicio bastante típico de lo que ustedes se pueden encontrar en un examen de admisión. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, chicos. Los invito a que le den manita arriba, que compartan, se suscriban y nos vemos en la siguiente, chicos. Bye.